Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, recientemente usted nos dijo que la medicina oriental tiene tratamientos muy buenos para los tumores de cerebro y contra el cáncer de páncreas. Quisiera hoy hablar de este tema tan importante. Sí, sí lo es. La medicina oriental tiene agentes antitumorales, o sea, con acción antineoplásica. Son medicamentos que actúan sobre las células cancerosas para interferir con su duplicación o para destruirlas por varios mecanismos de acción. Eh, Contra los tumores de crecimiento rápido, como los glioblastomas, que son un tipo de tumor que sale en el cerebro, e inclusive no solamente para los tumores de cerebro, pero también para las lesiones metastásicas de otros tipos de tumores cuando ya aparecen en el cerebro. La medicina oriental tiene recursos extraordinarios para eso, recursos que impiden o interrumpen la duplicación, la fotocopia del ADN de las células de crecimiento rápido. También son tratamientos muy efectivos contra el cáncer de páncreas. Eh, Inclusive medicamentos que no solamente se han investigado y se investigan en China, en Japón y en otros países, pero también cuentan con investigaciones serias, muy buenas, acá mismo en Estados Unidos, pero que aún no son recursos disponibles o que el médico convencional conoce ni tiene disponible para tratar esas condiciones de salud. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas convencionales tienen que gastar muchísimo dinero para conseguir la aprobación de esos medicamentos y, o sea, en investigaciones que se hacen preaprobación, pero necesitan obtener eh, la exclusividad luego después para poder recuperar esa inversión, ¿no? O esas inversiones. Y eso es lo que impide muchas veces o interfiere con el interés de las farmacéuticas, porque son tratamientos que a pesar de que han demostrado efectividad y que pueden reducir eh, los casos y los fallecimientos eh, o sea, de personas que sufren esas enfermedades, pues a pesar de todo eso, no se publica la información, el médico lo desconoce. Eh, Son tratamientos donde el mecanismo de acción es muy, muy bien conocido, donde también los efectos secundarios o las posibles complicaciones también se conocen. Bueno, son medicamentos que se han estudiado ampliamente y que en la parte clínica, la parte práctica, se han usado y se usan en China en millones de pacientes. Cuando digo millones de pacientes, teniendo en cuenta que la medicina oriental es una medicina que no es de carácter alternativo en Claro. Asia, Uh-huh. sino es una medicina estándar en Asia, a la par con la medicina convencional. Y que, por ejemplo, en China se usan estos tratamientos en los mejores hospitales oncológicos, eh, a la par con los tratamientos convencionales, porque inclusive muchísimos de estos tratamientos disponibles se pueden usar de manera integrada o se pueden integrar, quiero decir, a los protocolos de tratamiento convencional. Pero es muy lamentable que en Occidente los médicos no conocen estos recursos y a veces pues mandan al paciente a la casa a morir porque ya no
no responde a los tratamientos convencionales disponibles, ya se convierten en refractarios y por otra parte se les agota los recursos de tratamiento efectivo contra esos cánceres particularmente. Son dos tipos de cáncer que responden pobremente a los tratamientos convencionales disponibles. Eso hay que decirlo. Y aún así, hay buenos recursos con medicina oriental, pero aún así el médico, que puede ser un gran especialista en, en su área, puede ser un, digamos, si trata los neuroblastomas, un gran neurólogo, oncólogo, o en los casos de cáncer pancreático, también puede ser un gran especialista, pero desconoce estos recursos. Uno de ellos que se ha investigado muy bien acá en Estados Unidos es los glicosidos de tricterillo, que originalmente es una medicina tradicional china que se usa desde tiempos antaños, por decir algo, porque realmente no se sabe la cantidad de cientos o miles de años que se usa en medicina oriental y es uno de los tratamientos más efectivos que hay para las condiciones autoinmunes, porque estabiliza, no es un inmunosupresor per se, es un inmunomodulador, pero estabiliza la rehabilita, en otras palabras, el sistema inmunitario de la persona y no deja de atacar eh, los tejidos propios de la persona. Pero ese es originalmente su uso en medicina oriental y muy efectivo para esas condiciones. Pero recientemente, cuando digo recientemente, digamos en las últimas dos décadas para acá, unos 20, 15 o 20 años, se ha investigado porque se descubrió que inhibe la duplicación, la fotocopia del ADN o el RNA de las células de crecimiento rápido. O sea, interfiere con que las células que conforman los tumores puedan duplicarse. Entonces se va deteriorando, se va gastando el tumor, por decirlo de manera que las personas que no son médicos me puedan entender. Los tumores se van desgastando como si fuera una pastilla de jabón, digamos. Cuando se va gastando, no hay manera de crecer, sino con el uso de esta medicina se van reduciendo y reduciendo hasta eh, el punto en que después se pueden recetar, ¿no? Se pueden extraer por cirugía o simplemente se continúan tratando hasta que se logra eh, su destrucción total. Son muy efectivos estos tratamientos que se indican con inmunoterapia de medicina oriental, quiero decir, porque hay que distinguir la inmunoterapia de MTC con la inmunoterapia convencional, que difieren en el concepto y en los medicamentos que se utilizan para eso. Pero se usan en combinado y son muy efectivos para arrestar el cáncer de páncreas y también los glioblastomas. Y son, repito, dos tipos de cánceres que responden pobremente a los tratamientos convencionales y sin embargo eh, no ni conoce otros recursos el paciente ni tampoco el médico. Y están disponibles, eso es lo lamentable de todo esto, que están disponibles acá en Estados Unidos, porque la medicina oriental la tenemos disponible a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Doctor, ¿cómo afecta la angustia, el estrés a los pacientes de cáncer? Este es un tema interesante que también ya en otras ocasiones hemos hablado de, pero es bueno siempre recordar, porque a veces se le dice al paciente, no, eso no es importante, y sí es importante. La parte emocional es importante, es que es una enfermedad de vida o muerte, entonces es una enfermedad muy seria que afecta no solamente al paciente, sino también a la familia. Eh, Esto es algo que debemos estar muy conscientes. Entonces, hay métodos para tratar de disuadir, ¿no? El pensamiento ese persistente, negativo y destructor que se forma como respuesta a un diagnóstico tan serio como es el cáncer. Que la persona era quizás alegre,
y jovial cuando no sabía que tenía cáncer, pero una vez que sabe que tiene cáncer, ya pues el pensamiento le martilla constantemente y eso lo hace infeliz, no solamente a él como persona, sino también pues afecta a las personas a su alrededor. Y en eso puede mejorar mucho la meditación. Pero ¿qué ocurre? A veces la persona dice, bueno, yo no voy a meditar porque pensar en no pensar es imposible. Yo no puedo dejar de pensar en... Y es cierto, porque no le han enseñado las técnicas para relajarse, Claro. para conseguir el relajamiento que necesita profundo de paz, que trae paz profunda. Eso, bueno, hoy día hay información que el paciente puede usar, encontrar y usar en, en línea, ¿no? En el internet, pero hay métodos para eso. Y eso ayuda muchísimo. Pero bueno, aquellas personas que no quieren aprender a meditar, que yo lo recomiendo eh, muchísimo porque tiene muchísimas ventajas, ¿no? Muchísimos beneficios. No solamente hay que esperar a llegar a estar enfermo, no. La meditación tiene muchos beneficios para prevenir y para tener una vida equilibrada física y mentalmente. Pero ya eso es otro tema. Ahora, los pacientes les ayuda mucho meditar para conseguir paz y tranquilidad. Y esto tiene una repercusión directa sobre la evolución de un paciente de cáncer o de otra enfermedad crónica que esté bajo tratamiento, porque las emociones no se pueden separar completamente de la parte física. Por eso la medicina oriental, estas formas de tratamiento, se les llama también medicina holística, porque trata al individuo de manera integral. No, no es que separa la parte psicológica de la parte, eh, digamos, física. Todo se interacciona. Una persona que tiene ah, la agonía y la tristeza le martilla constantemente y la idea negativa de que piensa que va a empeorar y que va a morir por una enfermedad, pues ese mismo pensamiento actúa contrario a, a lo que él busca, que es curarse, que es mejorar. ¿Por qué? Porque afecta la respuesta inmunitaria que tiene, digamos, en un paciente de cáncer, un paciente con cáncer, quiero decir, eh, pues si su sistema inmunitario está afectado, no solamente no tiene la habilidad de detectar y combatir directamente el cáncer, que ya de por sí esa respuesta está comprometida en un paciente que ya tiene cáncer. Se puede recuperar, con medicina, con inmunoterapia se puede recuperar la habilidad de combatir el cáncer. Pero no solamente eso, sino que también hace los tratamientos eh, antineoplásicos, los tratamientos convencionales contra el cáncer, sean esto quimioterapia o inmunoterapia o radioterapia, pues los hace menos efectivos porque eh, inclusive en muchas ocasiones hay que suspender esos tratamientos porque el paciente tiene una inmunosupresión muy fuerte. Y la parte psicológica siempre se omite y sí tiene un impacto extraordinario, un impacto inclusive decisivo en cuanto a que el paciente evolucione favorablemente o no. De modo que sí, la parte emocional, el estado mental de la persona, que no le metan cuentos, ¿no? Gato por liebre, decían en Cuba o dicen, sí tiene, sí tiene, tiene, digamos, no directa, pero indirectamente una acción, una consecuencia, digamos. Claro. De modo que la persona debe aprender a hacer actividades que lo saquen lo alejen del pensamiento negativo, y para eso hay muchas técnicas, como enfocarse en
en el instante, ¿no? En lo actual, en el momento, no pensar en el futuro ni en el pasado, sino en algo en el presente, enfocar la atención, la mirada y la atención en cosas del presente. Por ejemplo, ver cómo una hormiga camina, cómo una hoja se mueve, cómo, o sea, cosas que están sucediendo en el instante hacen que la atención de la mente, ¿no? Se enfoque en ese momento y lo ayuda mucho. Hay muchas técnicas para eso, además de aprender a relajarse profundamente, o sea, a meditar. Doctor, sin llegar a estar enfermo, ¿hay prácticas preventivas o hábitos saludables que la medicina tradicional china recomienda para mantener el equilibrio del cuerpo y la mente? Sí, claro, uno de ellos, mira, un tema interesante, porque hoy día sabes que está de moda en todas las esquinas, por ahí ves, o en todos los barrios, cantidad de esto de gimnasios Ujú. que abren y la gente, todo el mundo está enfocado, de lo cual es muy bueno, el ejercicio físico ayuda a mantener la salud también, pero es un desequilibrio total cuando haces ejercicio físico y no haces ejercicio mental. Claro. O sea, a veces la persona hace mucho ejercicio físico y sin embargo padece de insomnio o Ujú. nerviosismo y no puede, no tiene un sueño reparador y eso hace tanto daño como no hacer ejercicio físico. De igual modo, o sea, el ser humano debe entender, por eso es tan importante la cultura de entender el equilibrio del yin y del yang, porque son dos conceptos o un concepto donde se usan para conseguir, porque no hay equilibrio perfecto tampoco, sino buscando siempre el mejor equilibrio para conseguirlo. Hay momentos inclusive que uno tiene que moverse hacia un extremo para conseguir el equilibrio, si hay un desequilibrio, ¿me explico? Sí, sí, Pero claro. luego cómo mantenerse ese que la vida es un equilibrio, ¿no? Es interesante. Así que tan importante es hacer ejercicio físico como también ejercicio mental. Doctor, si yo tengo problemas en la rodilla, ¿la terapia con hielo siempre es beneficiosa para cualquier problema de rodilla? No, no, qué bueno que has mencionado esto, porque a veces, eh, con frecuencia me preguntan eso, o aparecen personas pacientes a la clínica con dolores en la rodilla o en otras coyunturas que el médico convencional o su terapista convencional le ha indicado terapias con frío. Y Ajá. la terapia con frío no siempre es beneficiosa, pero en el concepto de la medicina convencional, uno de los errores, otros errores garrafales que tienen ellos es que piensan, se le enseña, pero de manera, a ver, como te digo, exclusivamente una manera de aplicarla, de un razonamiento, una mente, o sea, dirigida a conseguir un a conseguir un resultado, pero no siempre se puede conseguir el resultado si no se conoce el concepto de yin y yang. Claro. La terapia con frío, por ejemplo, sí desinflama, pero la terapia con frío no es para un paciente con inflamación crónica. La terapia con frío es para un paciente que tiene inflamación aguda. ¿Qué quiero decir con esto? La persona se acaba de dar un golpe y ahí sí se le aplica frío para reducir la Mm. inflamación primeramente. Luego después se le puede aplicar alternamente frío y calor. E incluso hay ocasiones en las que se recomienda calor y no frío. ¿Por qué? Porque el frío es constrictor, es vasoconstrictor. Y entonces sí reduce la inflamación, pero es contraproducente para un paciente que tiene inflamación crónica, que necesita que se inflame esa coyuntura para que le pueda llegar realmente circulación a la coyuntura y se pueda reparar. O sea, le puedes poner frío, pero va a ver que se va a empeorar. El frío es bueno si, digamos, si tienes un deportista que se da un golpe
y necesita seguir jugando, o simplemente no quiere que la inflamación crezca tanto o se compromete demasiado la coyuntura, pues hay que poner frío. Si el paciente tiene un trauma en el cerebro, pues o sea, un trauma cerebral porque se dio un golpe en la cabeza, hay que poner frío para evitar que se aumente la presión intracraneal. Pero hay condiciones donde el paciente tiene artritis, artritis degenerativa, y pues, le mandan frío, ese paciente, bueno, eh, como se dice en el folclore, en el lenguaje callejero, se frió. O sea, sí, lo frieron porque ese paciente no va a mejorar, Claro. lo que va a empeorar. Tiene que, en ese caso, en esos casos, lo que se usa es terapia con calor para promover la circulación, la microcirculación interna de la coyuntura, que esa coyuntura se pueda reparar. E incluso para poder mover a veces la retención de fluido en la coyuntura, etcétera. Necesita promover la circulación en la coyuntura. Entonces, el frío, que a veces, como mencionas, comúnmente o frecuentemente se indica para acción antiinflamatoria, puede ser contraproducente. O sea, no siempre se debe usar por el solo hecho de que me dijeron que es antiinflamatorio. Si lo usas en un paciente con una coyuntura afectada, con osteoartritis degenerativa, le está haciendo daño al paciente en vez de haciéndole bien, ¿no? O sea que si yo me caigo y me golpeo la rodilla, ahí sí me puedo poner hielo. Correcto, en ese momento. En el Pero momento, no, para que desinflame el golpe del momento. sí, pero no para terapia a largo plazo. Para terapia a largo plazo puedes usar, o a término, digamos, medio, puedes usar terapia alterna, con frío y calor, porque el frío y el calor, uno contringe y otro expande, contringe y expande, y eso promueve la circulación interna en la coyuntura y la sanación rápida. Pero hay condiciones crónicas que ya entonces lo que requiere es terapia de calor, que se puede administrar con moxibustión, que es Ujú. una terapia muy antigua que se usa todavía en la clínica moderna porque penetra el calor como una barrena para adentro y sin quemar el tejido, eh, la moxibustión. Y lo otro es calor con las lámparas modernas hoy de medicina oriental que se usan en las terapias de medicina oriental, que son lámparas, le llaman TDP, que son lámparas de transmisión de calor transcutáneo, quiero decir que no queman tampoco el tejido superficial y sí logran penetrar ese calor, que es un calor electromagnético, viaja por el tejido profundo adentro del cuerpo sin quemar el tejido. Todo eso se puede utilizar hoy día, todos esos recursos, modernos y antiguos, pero terapias de calor. En los casos eh, de inflamación o problemas crónicos en la coyuntura, en medicina tradicional china se evita de usar el frío o no debe usarse frío. Doctor Lam, ya se nos acabó el tiempo. El teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es 305-267-4560. Repito, 305-267-4560. Llamen siempre después de mediodía y cuando dejen mensaje no olviden dejar su número de teléfono para que puedan devolverle la llamada. Doctor Lam, nos reencontramos Dios mediante la próxima semana. Con mucho gusto, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.